Es irónico que los cristianos llamaran apóstata al emperador Juliano, porque el mismo Juliano consideraba a los cristianos como apóstatas de sus propias tradiciones, así como del judaísmo. Nunca sabremos exactamente por qué Juliano llegó a ver a los cristianos como una enfermedad. Claro, el hombre que mató a su familia fue un emperador cristiano, y Juliano tenía conocimiento de primera mano de lo terribles que podían ser los cristianos entre ellos mismos. Pero Juliano siempre asumió que la enfermedad podía curarse, y así, a pesar de su poder supremo, nunca persiguió a los cristianos por su fe. Nunca les impidió reunirse ni practicar su religión de ninguna manera. El historiador cristiano Sosomeno describe la política de Juliano de la siguiente manera, cito, en lugar de emplear fuego y espada contra los cristianos, o de arrojarlos al mar o enterrarlos vivos para obligarlos a renunciar a sus creencias, recurrió a la argumentación y la persuasión, y buscó así reducirlos a una forma de vida helenística. Abandonó todas las medidas violentas y mostró una benevolencia inesperada. Soy el Dr. David Leet Ua y si les gusta el contenido gratuito y basado en evidencia, espero que se suscriban a este canal, chequen mis libros publicados y se unas a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde encontrarán una gran variedad de cursos en los campos de estudios gnósticos y herméticos, el Nuevo Testamento y los primeros cristianos. Si quieren resúmenes de literatura académica, puedes registrarte gratis en mi sitio web, en el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces están en la descripción. Según las propias palabras del emperador Juliano, cito, me he comportado con todos los galileos, es decir, los cristianos, con tanta amabilidad y benevolencia, que ninguno de ellos ha sufrido violencia en ningún lugar, ni ha sido arrastrado a un templo, ni amenazado con nada parecido en contra de su voluntad. De hecho, Juliano bendijo y benefició a los cristianos que habían sido desterrados por sus creencias religiosas. Los llamó a todos de regreso y les devolvió sus propiedades, que el anterior emperador cristiano les había confiscado. Ordenó a todos que no cometieran ningún acto de injusticia contra los cristianos, que no los insultaran y que no los obligaran a sacrificar. Cuando Juliano mismo estaba sacrificando en el Templo de la Fortuna en Constantinopla, un obispo local ciego se le acercó y reprendió públicamente al emperador, llamándolo irreligioso, ateo y apóstata. Juliano no respondió nada, excepto señalar que los cristianos no habían curado al obispo de su ceguera. El obispo respondió, doy gracias a Dios por mi ceguera, ya que me impide contemplar a alguien que ha apostatado de la religión. Pero Juliano siguió su camino sin dar respuesta. Así era su carácter. Consideraba que el helenismo avanzaría mostrando indulgencia y suavidad hacia los cristianos. Y hay otra historia que ilustra el carácter de Juliano. La relata el escritor cristiano Teodoreto. Teodoreto dice que un funcionario local en Berea de Siria desheredó a su hijo cuando éste se convirtió del cristianismo a la piedad helénica. El hijo viajó hasta el emperador en Antioquía y le explicó su desesperada situación. El emperador invitó a los principales hombres de la ciudad, incluido el padre, a un banquete. Sentó al padre y al hijo en el mismo lecho de banquete que él mismo. Un honor extraordinario, como mínimo. Mientras comían, el emperador le dijo al padre, no parece justo forzar las inclinaciones de nadie. No obligues a tu hijo, sino permítele adoptar las enseñanzas que él quiera. Yo no te obligo, dijo Juliano, a seguir mi religión, aunque fácilmente podría hacerlo.
El padre respondió, ¿me hablas, emperador, a favor de una criatura malvada e impía que ha preferido la falsedad a la verdad? Pero el emperador, con una expresión amable, lo interrumpió diciendo, te ruego que dejes de lado todos los insultos. Luego se volvió hacia el joven y dijo, yo mismo me encargaré de ti, ya que no puedo convencer a tu padre de hacerlo. Juliano pensaba que el cristianismo era una enfermedad del alma. Por lo tanto, no podía ser eliminada mediante cirugía o cauterización. Tenía que ser curada con la medicina más suave de la persuasión. Como escribió Juliano en su epístola número 41, es mediante la razón que debemos persuadir e instruir a las personas, no a golpes, ni con insultos, ni con violencia física. El mejor intento de Juliano para persuadir a los cristianos fue un largo tratado llamado Contra los Galileos. Galileos era el término que Juliano usaba para referirse a los cristianos. Los mismos cristianos preferían llamarse católicos, que en griego significa universalistas. Pero Juliano destacó lo que muchos estudiosos subrayan hoy en día, los orígenes judíos muy locales de los cristianos. Juliano reprendió a los cristianos por abandonar sus tradiciones helénicas y, al mismo tiempo, no ser fieles al judaísmo. Los culpó por su veneración a los mártires, algo que no está autorizado en el Nuevo Testamento. Comparó la majestuosidad y complejidad del relato de la creación de Platón con las historias torpes y contradictorias de la creación en Génesis 1 y 2. Juliano escribió su obra contra los Galileos en Antioquía solo unos meses antes de morir. Los cristianos se aseguraron de que este tratado no sobreviviera, excepto cuando fue citado por el obispo Cirilo de Alejandría, 2 generaciones después de la muerte de Juliano. A pesar de su política de no violencia, los cristianos despreciaban a Juliano. Él les provocaba un temor existencial. Primero, porque quedaba muy mal que un ex cristiano, uno de los suyos, hubiera renovado los antiguos cultos y reabierto los templos. Segundo, despreciaban estos templos por considerarlos casas de demonios. Tercero, perdieron su estatus privilegiado como el culto financiado por el Estado. El clero cristiano ya no estaba exento de impuestos. Ya no recibían subvenciones del gobierno. Tampoco estaban exentos de servir en los consejos municipales, lo cual era costoso. A los miembros del clero cristiano que intentaban evadir sus deberes cívicos se les imponían fuertes multas. A los fanáticos cristianos que fueron condenados por demoler templos o destruir estatuas de culto en años anteriores, se les ordenó reconstruirlos o pagar por su reconstrucción, y quienes se negaban eran detenidos. Al mismo tiempo, Juliano también ordenó a un obispo católico a reconstruir la iglesia de los novacianos, que él mismo había destruido. Los novacianos eran una secta cristiana rival en ese momento. Es cierto que algunos helenos aprovecharon el reinado de Juliano como pretexto para cometer actos de violencia colectiva contra fanáticos cristianos que les habían hecho daño en el pasado. Y Juliano es en parte responsable, porque no castigó adecuadamente estos actos de violencia colectiva. Pero Juliano condenó enérgicamente la violencia extrajudicial y exhortó a todos, fueran cristianos o no, a acudir a él. Como política general, Juliano se negó a crear mártires. Decapitó a Artemio, un comandante militar en Alejandría, pero no específicamente por su fe cristiana. Artemio fue ejecutado por mala administración y por la destrucción de bienes públicos. Artemio había destruido estatuas de culto y había despojado al templo de Serapis de sus ornamentos y ofrendas dedicadas. Los cristianos aprovecharon la historia, afirmando que Artemio fue asesinado por ser cristiano. En el siglo IX, escritores cristianos llegarían a redactar documentos judiciales falsos, mostrando al propio Juliano como el juez que sostenía largos y amargos debates con Artemio. Cerca de Antioquía, el medio hermano de Juliano, Galo, había construido una iglesia frente al templo de Apolo en Dafne. Los restos de un mártir llamado Babilas fueron trasladados a este nuevo santuario.
Por su parte, Juliano quería consultar a Apolo de Dafne junto a las aguas proféticas de la fuente Castalia. Pero el dios no respondía a ninguna de sus preguntas. Juliano concluyó que los huesos del mártir estaban impidiendo que Apolo predijera el futuro, ya que los huesos eran una contaminación para el dios. Así que Juliano ordenó a los cristianos que trasladaran el ataúd de regreso al cementerio. Y los cristianos, por su parte, convirtieron el traslado en un enorme desfile en el que cantaron salmos a todo volumen para humillar a Juliano. Contra de su mejor juicio, Juliano ordenó que al menos uno de estos cantores fuera arrestado. Este hombre, llamado Teodoro, fue torturado por agitador y perturbador de la paz pública. Pero Juliano lo liberó rápidamente y volvió a su política de no violencia. En vez de usar la espada contra los cristianos, tomó la decisión consciente de usar la pluma. Un autor cristiano posterior admite que, después de que los huesos de Babilas fueron retirados de la presencia de Apolo, el dios volvió a hablar, y Juliano obtuvo su oráculo sobre el futuro. Pero poco después, un incendio por causas desconocidas consumió por completo el templo de Apolo y derritió la invaluable estatua de oro y marfil. Esto fue una pérdida a nivel de patrimonio mundial. Esta enorme estatua había sido creada siglos antes. Representaba a Apolo coronado con laurel, vestido con una túnica dorada y sosteniendo una enorme lira. Su cuerpo desnudo y perfecto estaba recubierto de marfil. Su cabello estaba chapado en oro y sus ojos eran dos enormes gemas violetas. Cuando los helenos se apresuraron a acusar a los cristianos de incendio provocado, Juliano no hizo más que cerrar la iglesia más grande de Antioquía mientras se llevaba a cabo una investigación. Nunca se encontró a los incendiarios y los cristianos atribuyeron el fuego a un rayo. La iglesia fue reabierta, pero se retiraron sus objetos de oro que habían sido donados por el emperador anterior. Juliano toleraba todas las religiones, incluidos los cristianos, pero sí tomó una medida oficial contra los cristianos que ellos consideraron persecución. Es decir, prohibió que los maestros cristianos enseñaran los clásicos en la escuela primaria y en las escuelas de retórica y filosofía. Ahora bien, es difícil para las personas con mentalidad democrática entender esta orden ejecutiva. Pero Juliano explica sus motivos en su epístola 36, cito, «Sostengo que la verdadera educación resulta en una mente sana, una que tenga pensamientos y opiniones verdaderas sobre lo bueno y lo malo, lo noble y lo vil. Así que, quien piensa una cosa y enseña otra a sus alumnos, en mi opinión, fracasa en educar en la misma medida en que fracasa en ser una persona honesta». En otras palabras, para Juliano no tenía sentido que una persona enseñara sobre los dioses helénicos en Homero y Hesiodo, y luego profesara que estos dioses eran, en el mejor de los casos, mitos y ficciones, y en el peor, demonios engañadores. Esta práctica le parecía deshonesta y, francamente, codiciosa, ya que los maestros cristianos ganaban dinero enseñando literatura que consideraban mentiras, al menos desde el punto de vista teológico. Ahora bien, dado que la deshonestidad era una falta moral y los maestros no debían tener faltas morales, entonces los maestros de los clásicos no debían ser aquellos que desprecian a los dioses. Aquí Juliano plantea el asunto como una cuestión moral, pero por supuesto tenía principalmente motivaciones religiosas. Como él mismo dice, cito, «Me parece absurdo que los hombres que exponen las obras de estos escritores deshonren a los dioses a los que solían adorar». Fin de la cita. A raíz del edicto de Juliano, los maestros e intelectuales cristianos de todo el mundo estaban furiosos. Muchos perdieron sus trabajos, pero Juliano consiguió esta ventaja. Todos los niños y niñas, cristianos o no, serían educados por helenos que sí creían en los poetas o que al menos estaban dispuestos a alegorizarlos. Este fue el antídoto más poderoso de Juliano contra los cristianos para reeducar a la juventud. A pesar de su edicto sobre la educación, Juliano creía que la mejor forma de controlar a los cristianos no era castigarlos abiertamente, sino permitir que los cristianos rivales se canibalizaran entre sí.
En la generación anterior al reinado de Juliano, los cristianos católicos se habían enfrentado en un enorme y encarnizado debate sobre la naturaleza divina de los cristianos. Simplemente no podían ponerse de acuerdo sobre si era de la misma sustancia que el Padre, de una sustancia completamente diferente, o de algo muy parecido a la sustancia del Padre. Se redactaban credos y contracredos, y se convocaban concilios año tras año. Obispos y maestros en disputa perdían su reputación, sus hogares y, a veces, hasta la vida. El historiador helénico Amiano señaló que ninguna bestia salvaje es tan peligrosa para los humanos como un cristiano lo es para otro cristiano. Sabiendo esto, Juliano decidió dejar que los cristianos se pelearan entre sí, trayendo del exilio a todos los cristianos que habían sido desterrados por sus creencias religiosas. No impuso restricciones a otros tipos de cristianos, permitiendo que todo tipo de denominaciones cristianas prosperaran, tal como sucede en tiempos modernos. Así que, de repente, los marcionitas estaban de vuelta, al igual que los valentinianos, los maniqueos, los novacianos, los arrianos, los semiarrianos, los milesios, los donapistas y todos los demás grupos disidentes cristianos, incluyendo a los partidarios del credo de Nicea. Juliano nunca promovió a ningún grupo cristiano en particular, pero sí defendió a los cristianos que habían sido atacados por otros cristianos. Por ejemplo, castigó a los cristianos arrianos en Edesa que atacaron la iglesia valentiniana local. No arrestó a los arrianos, pero les impuso una fuerte multa. Como bromeó en una carta, estaba ayudando a estos cristianos a obedecer el mandato de Jesús de abrazar la pobreza. Juliano se dio cuenta que los cristianos consiguen la mayoría de sus conversos no porque convenzan teológicamente a la gente, sino porque alimentan a los pobres y cuidan a los enfermos. Para Juliano, la solución era imitar la caridad cristiana, pero sin sus creencias. Fomentó la construcción de hospitales y donó alimentos a los sacerdotes helénicos, quienes los distribuían entre los pobres. Juliano escribió que debemos compartir nuestro dinero con todas las personas, pero más generosamente con los buenos, indefensos y pobres, para que tengan lo suficiente. Sería grato a los dioses compartir nuestra ropa y comida incluso con los malvados. Como Pontifex Maximus o sumo sacerdote, Juliano sentía que tenía una misión. Para Constantino, esa misión era establecer el cristianismo. Para Juliano, era establecer el helenismo como una religión unificada. Pero para lograrlo, Juliano tuvo que reinventar el helenismo. Juliano buscaba convertir el helenismo en una fuerza cohesiva, pero tuvo que imponer una visión y una narrativa de arriba hacia abajo. El helenismo simplemente no era un sistema o religión unificada. Era una mezcolanza de ritos y creencias locales. Usando principalmente la filosofía neoplatónica, Juliano intentó construir una teología coherente que revelara la verdad unificada detrás de todos los ritos e historias sagradas. Vemos sus primeros intentos de crear este tipo de teología en sus tratados sobre la Madre de los Dioses y el himno al Rey Helios. Por supuesto, les recomiendo a todos que lean estos tratados. Están en la Loeb Classical Library, pero yo los considero todavía incipientes. Recuerden que Juliano tenía apenas unos 31 años cuando los escribió. Apenas estaba comenzando su carrera como intelectual. Es posible que el emperador haya querido que estos tratados fueran leídos por un público más amplio, e hizo su mejor esfuerzo por simplificar la compleja teología neoplatónica. Sin embargo, los tratados siguen siendo difíciles, y probablemente no habrían tenido mucha relevancia fuera de los círculos intelectuales. Si Juliano hubiera reinado por más tiempo, quizá habría ideado un credo helénico simplificado al que cualquier seguidor de Atis o de Mitra pudiera adherirse, pero murió antes de poder implementar algo parecido a un conjunto coherente de reformas religiosas. Algo interesante sobre estos tratados es el aparente préstamo de la teología cristiana por parte de Juliano. Probablemente él creía que los cristianos habían tomado prestado y adaptado todo de la teología helénica y platónica, así que Juliano, en efecto, volvió a tomar prestadas esas ideas en un acto que podríamos llamar contrasincretismo. Específicamente, Juliano retrató a figuras como Dionisio y Atis de maneras similares a como los cristianos representaban a Logos, creador de este mundo.
Tanto Atis como Dionisio son parecidos a Logos en el sentido de que son creadores inferiores que se enfrentan al mundo material, otorgan vida a todas las cosas y gobiernan la creación inferior. En efecto, los cristianos tomaron la idea de lobos de la filosofía griega y Juliano, a su vez, adaptó la noción cristiana a los dioses y a su propio sistema teológico. En resumen, en cuanto a la política religiosa, Juliano en realidad se parecía mucho a su tío Constantino. Era un teócrata que intentó establecer una teocracia helénica, un helenismo cristalizado o formalizado, con una mitología central y una jerarquía de sumos sacerdotes. No era democrático, no creía en la libertad de expresión ni de religión, y no consideraba que estas cosas fueran derechos humanos fundamentales. A diferencia de sus predecesores, no recurrió a la violencia política contra los cristianos, aunque sí era evidente que favorecía a los helenos para los cargos políticos e hizo comentarios muy duros contra los cristianos en sus decretos. Además, Juliano intentó controlar el sistema educativo y vale la pena entender por qué lo hizo. En verdad pensaba que el cristianismo estaba dañando al imperio, como una enfermedad daña al cuerpo humano. Y como sumo sacerdote, se veía a sí mismo como un doctor del alma. Un doctor no deja que el paciente sufra, aunque el paciente rechace el tratamiento y se niegue a tomar la medicina. Como dijo Libanio el orador, Juliano intentó convencer a sus oponentes cristianos mediante la persuasión y se negó a usar la fuerza. A quienes podían ser curados, empezó a guiarlos hacia la verdad, pero no iba a arrastrar por la fuerza a aquellos aferrados a una vida más baja. Aún así, nunca dejó de exclamar, ¿no ven que están enfermos como los impíos gigantes? Fue su desprecio por los dioses, igual que el de ustedes, lo que dio origen a la historia. Juliano sabía, dijo Libanio, que una persona que se preocupa por el culto tendrá más cuidado de los bienes del alma que de cualquier otra cosa. Y la piedad es el primero de esos bienes. Si Juliano hubiera regalado toda su riqueza a la gente, pero no hubiera corregido sus errores teológicos, estaría actuando como un médico que cura a un paciente enfermo de todo el cuerpo, menos de los ojos. Y, francamente, Juliano tuvo un éxito moderado al lograr que muchos políticos y oradores al menos cambiaran del cristianismo al helenismo. Libanio aquí nuevamente testifica que Juliano procedió primero a curar las almas, guiando a los hombres al reconocimiento de los verdaderos señores del cielo, y considerando a quienes así instruía como más cercanos a él que sus propios parientes. El amigo de Zeus era su amigo, pero no todo aquel que aún no era amigo de Zeus era su enemigo, ya que no rechazaba a quienes creía que podía convertir con el tiempo y gracias a los encantos que ejercía sobre ellos. Empezó a guiarlos, y a pesar de su reticencia inicial, después se les veía congregándose alrededor de los altares. Si Juliano hubiera reinado durante más de 30 años como su tío Constantino, sin duda habría tenido un efecto mucho mayor. Y puede que el imperio romano nunca se hubiera convertido al cristianismo. Sin embargo, como historiador moderno, no creo que sea útil idealizar a Juliano, incluso si uno está de su lado, por así decirlo. Aunque, por supuesto, sus políticas en general no eran violentas, él no creía en el valor democrático de la libertad religiosa. Y como hombre de mi tiempo, debo confesar que no creo que ningún sistema o religión en particular deba ser establecido o favorecido de ninguna manera. Al favorecer el helenismo y tratar de establecerlo, Juliano estaba tan alejado de los valores de la Ilustración como lo estaba Constantino. Las políticas de Juliano aseguraron una reacción por parte de los emperadores cristianos posteriores, quienes en realidad no siguieron el camino de la no violencia después de que Juliano muriera inesperadamente en Persia. Huelga decir que, a partir de ese momento, los emperadores cristianos fueron mucho más cuidadosos de no permitir jamás que alguno de los suyos abrazara a los dioses antiguos.
Lo que queda de estos dioses yace principalmente incrustado en el vasto cuerpo del cristianismo mismo.